Hola, bienvenidos. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre el cambio climático. Como primer punto, podemos definir como cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Este fenómeno es debido a causas naturales y también a la acción del hombre y se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros climáticos como la temperatura, las precipitaciones, la nubosidad, etc. Estos cambios han ocurrido durante décadas, siglos o mucho más tiempo. La quema de combustibles fósiles, como lo es el carbón, el petróleo y gas natural, tiene mucho que ver en esta problemática. Estos gases atrapan el calor que calientan la tierra y los océanos, lo que provoca un aumento del nivel del mar, cambios en los patrones de tormentas, derretimiento de la nieve y el hielo, eventos de calor más extremos, incendios, sequías, entre otras más cosas. El cambio climático es uno de los problemas ambientales más graves o quizás el más grave al que nos enfrentamos en la actualidad. ¿Por qué? Porque afecta a todo el planeta, la atmósfera y no tiene fronteras. El clima determina las condiciones de vida, las posibilidades de alimentación, la actividad económica en general y la seguridad de las poblaciones. En definitiva, determina cómo son los ecosistemas, incluidos los nuestros. El cambio climático se inició a principios del siglo XIX, cuando se sospechó por primera vez de glaciación de las épocas glaciares y otros cambios naturales en el paleoclima, y se identificó el efecto invernadero natural. A finales del siglo XIX, los científicos ya argumentaron que las emisiones humanas del efecto invernadero podrían cambiar el clima, pero los cálculos fueron cuestionados. Muchas teorías del cambio climático estaban más avanzadas, involucrando fuerzas que iban desde el vulcanismo hasta la variación solar. En los años 60 del siglo XX, el efecto del calentamiento atmosférico producido por dióxido de carbono se hizo cada vez más convincente, aunque algunos científicos también apuntaron que las actividades humanas en la forma de aerosoles atmosféricos, como por ejemplo la contaminación, podrían también tener un efecto de enfriamiento. El cambio climático actual es el antropogénico y se relaciona principalmente con la intensificación del efecto invernadero, debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles. Los factores externos que pueden influir en el clima son llamados forzamientos climáticos. Los forzamientos climáticos son factores que inciden en el balance de la energía del sistema climático, modificando la cantidad de energía que el sistema recibe del sol o la cantidad de energía que el sistema pierde por emisión de la Tierra al espacio exterior. Algunos gases de la atmósfera actúan como el cristal de un invernadero, retienen el calor del sol e impiden que se escape fuera. Muchos de esos gases se producen de forma natural, pero debido a la actividad humana, las concentraciones de algunos de ellos están aumentando en la atmósfera, sobre todo las del dióxido de carbono, CO2, metano, oxígeno nitroso, gases fluorados. Los otros gases de efecto invernadero se emiten en menores cantidades, pero son mucho más eficaces que el CO2 a la hora de retener el calor y en algunos casos 1000 veces más potentes. Las consecuencias están afectando a procesos naturales de vital importancia. En el caso de los ecosistemas, los humedales, por ejemplo, están en riesgo de desaparecer. Otro punto importante es el aumento de la temperatura media y la disminución de las precipitaciones, que está creando un caldo de cultivo ideal para los incendios. Otras nuevas consecuencias del cambio climático son devastadores fenómenos meteorológicos como los huracanes, ciclones, lluvias, sequías extremas o inundaciones, muerte, migración y extinción de diferentes especies de animales. En el
En el caso del mar, son muchas las especies que son testigos de la destrucción de su hábitat. La presencia de plásticos y otros contaminantes en el mar, la pesca excesiva y otras prácticas de pesca destructivas contribuyen a su desaparición. Alteración del ciclo del agua, aumento del nivel del mar y de la temperatura global a causa del deshielo, aparición de enfermedades como el dengue y la malaria, agotamiento de recursos naturales necesarios para la vida humana. El cambio climático ya es una realidad. La temperatura media global de la superficie terrestre ha aumentado casi 1 grado desde mitades del siglo pasado a causa del exceso de gases de efecto invernadero, lo que está perjudicando tanto a nuestros ecosistemas como a nuestros modos de vida. La pérdida de masas de hielo en los polos, la subida del nivel del mar y en general el calentamiento de la atmósfera y de los océanos de nuestro planeta son señales irrefutables para pasar a la acción. Los tímidos avances legislativos conseguidos a nivel local e internacional siguen sin estar a la altura de la magnitud real del problema. No solamente va a ser necesario dejar de quemar combustibles fósiles en este siglo, sino que va a ser indispensable poner en marcha mecanismos adecuados para la adaptación a los peores impactos del cambio climático por parte de comunidades y ecosistemas. Evite el uso de los combustibles fósiles para lograr disminuir las emisiones CO2. Se podrían implementar medidas alternativas al uso del petróleo, del gas natural y del carbón, que en su producción y transporte emiten gases de efecto invernadero. Intentar evitar el uso de los coches, por ejemplo, trasladando el puesto de trabajo más cerca de casa usando el transporte público. Incentivar la utilización de la bicicleta para desplazar en trayectos cortos y así ahorrar 30 gramos de CO2 por cada 4,5 kilómetros. Incentivar el consumo moderado y la compra de productos ecológicos que no dañen al medio ambiente. Apoyar iniciativas que promueven la atención de la deforestación. Se estima que la industria maderera emite anualmente unas 1.500 toneladas de CO2. Cambiando las bombillas tradicionales por otras de bajo consumo, sustituyendo unas bombillas por otras, puedes ahorrar más de 45 kilogramos de CO2 al año. Comprar productos con papel reciclado. Solución. Se han logrado hacer campañas para las soluciones de reducir los gases de efecto invernadero, así como en varios países del mundo ha cambiado ciertas reglas de la forma de vivir. Como por ejemplo, en unos países redujeron el uso del automóvil, unos días transitan los carros de cierta matrícula y otros días transitan otros. También usan mucho más la bicicleta para ir a pasear o al trabajo. Otro punto puesto a prueba es que los productos de ciertos países cambiaron la forma de producción usando diferentes productos o sustancias que no contaminen y no afecten al ecosistema terrestre y tengamos más posibilidades de vida en el planeta. Concluyó que el calentamiento global ha existido desde hace décadas y es un problema a nivel mundial, ya que las actividades del hombre influyen mucho en esta problemática, no como un factor bueno, sino como uno malo, ya que nosotros nos aprovechamos de los recursos y beneficios que nos brinda la Tierra, porque solo contaminamos con gases, basura, químicos, entre otras más cosas. Es por esto que yo me uno a asociaciones para la posible solución del cambio climático y ayudar a pararlo, ya que si el cambio climático no se detiene, es posible que la existencia de la humanidad sea menor posible en el planeta. Mi reflexión sobre el cambio climático es que nos estamos enfrentando a la amenaza de graves cambios ambientales globales. No nos queda de otra, hay que lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que evite riesgos peligrosos para el planeta. Estoy hablando de la economía verde que apunta significativamente a reducir riesgos ambientales y a minimizar la escasez ecológica. Es decir, que proyecta un incremento de la demanda de materiales estratégicos, ecoeficientes de recursos energéticos no asociados a los combustibles fósiles y al cambio del uso desmedido del suelo que afecta al mundo rural, a los montes, bosques, al agua dulce, al aire, etc. De acuerdo con una evidencia científica
La prioridad es estabilizar el clima global a una temperatura no superior a los 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. El reto es de una dimensión enorme, ya que a nivel global se necesita una reducción de las emisiones de CO2 de entre el 95 y 99% para el año 2050. Mi conclusión es que el cambio climático es la variación global del clima de la Tierra. Este fenómeno es por causas naturales, pero la mayoría de este fenómeno es por la actividad humana. Y un ejemplo es la quema de combustibles como lo es el carbón, el petróleo y gas natural. El cambio climático actual es antropogénico y ha provocado consecuencias graves, como huracanes, ciclones, lluvias y más cosas. Y algunas soluciones pueden ser evitar el uso de los combustibles fósiles, evitar el uso de los coches y como estas hay más soluciones que pueden ser buenas. El cambio climático actual ya es una realidad. La temperatura media global de la superficie terrestre ha aumentado casi 1 grado desde mitades del siglo pasado a causa del exceso de gases de efecto invernadero. Los tímidos avances legislativos conseguidos a nivel local e internacional siguen sin estar a la altura de la magnitud real del problema. No solamente va a ser necesario dejar de quemar combustibles fósiles en este siglo, sino que va a ser indispensable poner en marcha mecanismos adecuados para la adaptación de los peores impactos del cambio climático. Esto es todo por la presentación. Esperemos que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Causas del cambio climático. Gases de efecto invernadero. Algunos gases de la atmósfera actúan como el cristal de un invernadero, retienen el calor del sol e impiden que el café... Voy a empezar de nuevo. Esperen. Esto fue todo por la presentación. Esperemos que les haya gustado y muchas gracias. Ay, no, ¿cómo era?